¿Cómo están? Son muy valientes ustedes. 9 de la mañana, como los católicos. No, pero está bien, está bonito. Me hicieron despertar a las 6 de la mañana. Nosotros estamos viviendo en Pirque. Así que gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por recibirnos. Bueno, quien no me conoce, soy el pastor Eliud Madrid. Estuve 4 años junto con mi esposa Connie trabajando en la avanzada de San Carlos. Y ahora regresamos, San Carlos, región de Ñuble, al norte de Chillán. Las mejores longanizas no son de Chillán, son de San Carlos. El que sabe de longanizas, sabe que es San Carlos. Y ahora, actualmente, estamos en la segunda iglesia presbiteriana de Santiago, así que la próxima semana es mi instalación en la segunda. Estamos contentos de estar en Santiago, estamos felices, nunca dejamos de ser santiguenos en el sur, siempre andábamos corriendo, siempre andábamos reclamando. Así que nunca perdimos eso. Hermanos, como no se trata de mí ni de mi presentación, le pido que vaya a su Biblia, por favor, y busque Tito, capítulo 3, versículos 9 al 11. Tito, capítulo 3, versículos 9 al 11. Y si lo tiene, me dice amén. Yo sé que en Biblia de hoja es un poco más difícil, es chiquitita la carta, pero en YouVersion yo sé que no. Y yo cometí un error bien grave. El pastor Vladimir me dijo que usaban RBC, pero yo tengo Reina Valera 60. Así que si usted tiene su teléfono ahí en la versión, póngale 60 para que me siga en la lectura. Y ya el próximo domingo vuelve a... No le digamos nada al pastor Vladimir, por favor. ¿Está grabado esto, no? Ah, ya. No, gracias. Menos mal. Ah, ¿se está grabando? Bueno, no importa. Después mandamos una carta y pedimos perdón. Todo se arregla con carta en la iglesia. Tito 3, 9 al 11. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Qué difícil predicar esto. Cuando yo leía el pasaje y trataba de reflexionar en él, es bien complejo porque los versículos finales nos hablan de un proceso disciplinario de máxima instancia, o sea, ya de expulsión, de rechazo de esta persona. Hay otro caso similar en las cartas paulinas, donde hay un joven que está teniendo relaciones con su madrastra, no sé si lo recuerda, y también el mismo caso, expúlsenlo, sáquenlo de la iglesia. Entonces yo cuando miraba el pasaje, a mí me gusta mucho ver tele por si acaso. Yo miraba este pasaje, esta semana yo descubrí los reality. En todos los años que hubieron realities, yo nunca vi ninguno. Ningún reality. Y esta semana, no sé por qué, en YouTube me empezaron a aparecer realities. Yo creo que por los comediantes que han salido, que han estado en realities. Y empecé a ver algunos reality, empecé a ver cosas chistosas. La verdad es que eran bien entretenidos los reality, las peleas, las cosas que se decían. Obviamente uno sabía que ellos exageraban todo para salir en cámara y todo eso. Pero cuando miraba este pasaje no podía dejar de relacionar esa dinámica que había en los realities, que siempre hay uno chistoso, uno que es como el bonito, como el galán, otro que es el buena onda, y uno que es el divisor, uno que es el conflictivo. ¿Ustedes vieron reality o no? Ya diga la verdad, sí. ¿Sí? La mayoría sí, y saben más o menos de lo que es. Y los que no lo vieron, saben que es un reality. Había una persona bien conflictiva, una mujer que salía de los realities, que peleaba con toda una mujer del sur. Me puse a ver muchos videos de ella, y en todos los realities que aparecía ella, su rol era la de dividir, la de discutir, la de pelear, la de traer algunos debates, traer algunas cosas y ponerse a pelear. Obviamente esto es algo bien exagerado, no ocurre a ese nivel en la iglesia, pero hay gente así, ocurre, pasan este tipo de cosas. Yo creo que dentro de cada comunidad uno sabe cuál es el hermano un poco más jodido,
el hermano un poco más conflictivo, el hermano con el cual hay que tener un poco más de cuidado cuando uno va a conversar con él. En toda iglesia está ese personaje, en todo lugar está ese hermano. Y la predicación de esta mañana está dirigida hacia él, hacia ese hermano que es un poco conflictivo, hacia ese hermano que trae estos debates, estas discusiones futiles, inútiles, y como dice el apóstol Pablo en una traducción más literal, estúpidas discusiones. Para aquellos tal vez que no son así, pero que se están anidando algunas raíces de amargura en su corazón y que quizás ya están teniendo algunas actitudes un poco divisorias dentro de la iglesia. Porque también pasa, tal vez tú no eres el conflictivo, tal vez eres buena onda dentro de esta comunidad, pero quizá algo hay en tu corazón que ya están generándose estas actitudes un poco divisorias. Yo tengo 3 cosas que decirles en esta mañana. Lo primero, nosotros lo encontramos en el versículo 9. El primer punto yo lo he titulado como evita ser un inútil. No hay nada más, perdonar la expresión, penca, que ser un inútil. Que a uno lo traten como inútil, que a uno lo vean como inútil. Lo complejo de esto es que desde la perspectiva de Dios, alguien que trae este tipo de discusiones y se mete profundamente en debates, dice aquí el versículo 9, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, es un inútil. O sea, qué terrible que además de ser pecadores delante de los ojos de Dios, no solo restaurados, pero pecadores, además Dios nos vea como inútiles. Yo cuando me ponía a reflexionar en esto, decía, qué terrible que además de ser un pecador, Dios me considere un inútil dentro de su reino. Y la Biblia es clara qué es lo que sucede con los inútiles en el reino de los cielos. Los que no dan frutos son secados, son cortados y son echados al fuego. Es un fin horrible. Pero el apóstol Pablo, antes de meternos o sumergirnos en esta instrucción sobre separarnos de estas cuestiones de genealogías o contenciones, etcétera, pone un pero. Porque él viene haciendo un discurso súper bonito. Si ustedes están en esta serie de Tito, recordarán en semanas anteriores que el capítulo 3 habla sobre la sumisión en la iglesia, sobre respetar el liderazgo, sobre cómo Jesucristo por medio de la cruz y su obra redentora nos ha rescatado, nos ha hecho nuevas criaturas, y entonces por medio de la renovación de Cristo nosotros pasamos a ser personas útiles. De hecho, el versículo 8, antes de llegar al versículo 9, obvio, 8 antes del 9, habla de que esto es útil para ustedes. Y así termina la sección del 1 al 8. Todas estas cosas que yo le he comunicado a ustedes, el mensaje del Evangelio, esto es útil. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones. ¿Por qué ingresa este pero? Este pero no es como un simple puente para seguir a otro tema. Este pero como que nos deja entrever de que estas cuestiones son cosas interesantes, que estas discusiones en las que se mete la iglesia no son cosas al simple juicio de cualquier persona tontas, sino que son cosas realmente interesantes. Porque si nosotros nos ponemos a investigar qué son estas genealogías, son cosas bien interesantes, cosas súper filosóficas. ¿De dónde viene esta tradición judía, esta tradición religiosa dentro de las distintas sectas judías? Tú eres discípulo de este, entonces este otro le enseñó a este otro, y entonces uno así podía entender cuál era la escuela de entendimiento que tenían las distintas sectas judías. Era algo bien interesante en realidad, no era algo así como tonto, tenía su sentido. Dice, también hay contenciones, nos dice que estas contenciones son bien interesantes también. Yo creo que nuestra iglesia sí ha pecado en caer en estas cosas, en que nos hemos sumergido en contenciones, en debates,
que pueden parecer muy interesantes, pueden parecer muy teológicos, pueden parecer muy reformados, no son útiles, no son para nada útiles. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, no voy a mencionar la iglesia, fui a una conferencia donde hablaban de la piedad y todo el cuento, así como súper piadoso, súper reformado. Y dentro de la conferencia uno de los expositores se puso a hablar sobre todos los sufrimientos que tenía Calvino, que le costaba orinar, que tenía un problema en los riñones, que era muy delgado. Y la exposición fue básicamente de todos los problemas físicos que tenía Calvino y que a pesar de eso escribió muchas cosas. Entonces yo, qué interesante, qué sacrificado Calvino que hizo todas estas cosas, orinaba con sangre, le dolía, probablemente tenía cálculos, tenía un problema de físico en sus huesos, no sé, y a pesar de eso escribió muchas cosas. Y yo me miraba a mí y decía, yo estoy súper sanito, estoy bien alimentado y no he escrito ninguna cosa. Con suerte las predicaciones, que son algunos puntos que reflexionamos, pero nada más. Entonces, mirando este texto y recordando esa conferencia, son cosas inútiles, son cosas ridículas. En el reino del Señor no importan los sacrificios humanos. Esta persona fue de esta forma o esta persona sufrió esto. Lo que importa es el Evangelio, porque eso es lo que nos dicen los versículos anteriores. Lo útil es el Evangelio. Lo útil no es la cárcel de Pablo. Lo útil no son los azotes de Pablo. Lo útil no son los escupitajos o los apedreos que sufrió el apóstol Pablo. Lo útil es el Evangelio. Entonces, cuando la iglesia se sumerge en este tipo de discusiones, nos transformamos en inútiles, secos, sin vida, inertes, como la higuera que se encuentra Jesús cuando tenía hambre y ve que no tenía ningún fruto. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a esta higuera? Maldita. Cuando vienen de vuelta, la higuera está seca. Pero el apóstol Pablo nos da una instrucción súper inteligente para poder evitar este tipo de discusiones o debates o estas ideas que puedan venir a la iglesia. El apóstol Pablo dice, están en la iglesia y van a llegar a la iglesia, están aquí. Entonces usa una palabra que la Reina Valera traduce como evita estas cuestiones, que en el griego es la palabra peristazo. Pero peristazo es bien entretenido porque no es solamente evitar, porque evitar es casi como rechazar. Es como, no, yo evito a esta persona. Entonces, cuando uno dice eso es como que yo no converso con ella. Pero peristazo tiene que ver con esquivar. Te llega el piedrazo, pero tú eres tan hábil, eres tan ágil, tan habilidoso, que logras esquivar el piedrazo. Se te cae el celular y eres tan hábil que logras atajarlo. Tienes esos reflejos, tienes esa habilidad. Peristazo tiene que ver con eso más que evitar o que rechazar. Tiene que ver con esquivar, con evadir, con ser sagaz frente a esto. Pero ¿qué es lo que nos busca transmitir entonces el apóstol Pablo? Porque no podemos desconectar esta sección del texto con todo lo anterior. Ustedes tienen que ser tan hábiles en el Evangelio, tan instruidos, tan sumergidos en la palabra de Dios, que cuando vengan discusiones ridículas, ustedes las esquiven así como Spider-Man. ¿Vieron las películas de Spider-Man, cierto? No pueden no ver las películas de Spider-Man. Spider-Man tiene un sentido arácnido que cuando viene un ataque, algo se activa, ¿no? Y cuando se activa eso, viene la espada por detrás o el duende verde y lo logra esquivar. El apóstol Pablo está usando esa expresión, que ustedes sean tan habilidosos en el Evangelio, tan instruidos, tan cimentados en el Evangelio, que cuando llegan a estas estupideces, estas cosas inútiles, ustedes las esquivan. Porque van a llegar, se van a meter en la iglesia sí o sí, y no hay forma de cerrar la puerta. Pero ustedes tienen que ser tan habilidosos de poder esquivarlas. Y entonces nos empieza a describir cómo son este tipo de cosas. Nos dice que son necias. La palabra necio en realidad es algo vacío.
Yo sé que a algunos les puede gustar bastante la teología y les puede gustar meterse y estudiar y tener posturas sobre distintas cosas, pero si esas posturas, si esas cosas están afectando la vida de la iglesia, son cosas vacías, son cosas huecas, son como un reality show, que al final puede ser muy entretenido, pueden pelear mucho, pueden reírse bastante y uno le puede causar gracia al reality, pero es vacío, es hueco. Estas discusiones son tal cual. Entonces la invitación es a que tú te transformes en una persona útil y deseches lo inútil, que abraces lo útil del Evangelio, porque es el Evangelio lo que transforma y no las cosas que están en la periferia del Evangelio. Es la cruz la que salva a las personas, no si los clavos medían 10 o 5 centímetros. Lo que salva es Jesucristo crucificado y resucitado. Y eso es lo que tú tienes que entender. El Evangelio, que el Evangelio sea tu discurso, que el Evangelio sea tu confesión y nada más. Lo segundo, ya se pone un poco más duro el apóstol Pablo, que se encuentra en el versículo 10. Yo lo titulé el segundo punto como disciplina al divisor. Dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ok, ya tenemos una tarea bien importante, que tenemos que transformarnos en Spider-Man del Evangelio. Tenemos que aprender a esquivar todo este tipo de ideas, discusiones, filosofías, poder zafar de ellas. Pero además, hay gente dentro de la iglesia que tiene un corazón pervertido, un corazón torcido. Están con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje? Y esas personas están dentro de la iglesia. Algunas pueden parecer muy piadosas, muy intelectuales, muy instruidas en la palabra de Dios, pero son divisores. Son personas que no abrazan el Evangelio, no abrazan la iglesia. Y frente a esto, el apóstol Pablo nos dice, disciplínenlo. O sea, no lo dejen sin un castigo. Dividir el cuerpo de Cristo es algo horrible. Dios no quiere que tú seas un carnicero. Dios no ha transformado a personas para que sean descuartizadores. Dios ha transformado a personas para que sean corderos, para que sean ovejas, no carniceros. ¿Y por qué le menciono esto del carnicero? Porque el divisor es un descuartizador del cuerpo de Cristo. Es como fuerte esta expresión, ¿no? Alguien que busca descuartizar los brazos, las piernas, el torso de Jesús, porque eso es dividir la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien viene con estas ideas divisorias, busca desmembrar el cuerpo de Cristo. Y de hecho la palabra que usa el apóstol Pablo para aquel persona que causa división, la palabra griega no es hereje, porque por lo general el que trae discusiones, el que trae ideas extrañas para dividir la iglesia, se usa la palabra hereje. Pero aquí se usa otra palabra que es literalmente el que causa divisiones. Una persona que se caracteriza por ser divisoria. No es una persona que es instruida simplemente en distintos debates, sino que es una persona que en su carácter y en su personalidad divide, separa a las personas. A esos, disciplínalos. Yo lo encuentro horrible esto, terrible, porque la palabra que se usa para esta persona divisoria es un adjetivo. ¿Y usted sabe lo que es un adjetivo? Por ejemplo, mi esposa es bonita. Un adjetivo. Ella es bonita. Un adjetivo. Él es bueno, él es buena onda. Un adjetivo. Él es divisor. Un adjetivo es lo que tú eres. Es parte de tu personalidad. Es parte de tu ser. Es parte integral de todo lo que tú significas. El apóstol Pablo está diciendo que hay gente que se caracteriza, que personifica a una persona divisoria.
Si nosotros nos ponemos a pensar en los atributos de Satanás, ¿cuáles son los atributos de Satanás que menciona el Señor Jesucristo? Es un ladrón, es un mentiroso y es un destructor. Por tanto, una persona que es divisoria no tiene los atributos de Cristo. Cristo es bonito, Cristo es justo, Cristo es santo, Cristo es perfecto. Cristo ama la comunión, ama la unidad de su iglesia. La noche antes que el Señor Jesucristo fuera entregado, nosotros tenemos la oración de Juan capítulo 17. Lea la oración de Juan 17 y Juan ora por la unidad de la iglesia. Dice que así como yo, Padre, soy uno contigo, que ellos sean uno. O sea, Jesús ama la unidad. Entonces, como yo te decía en la introducción, si tú estás con estos sentimientos divisores en tu corazón, si tú rechazas el liderazgo de tu iglesia, porque eso es lo que viene hablando el apóstol Pablo en los versículos iniciales del capítulo 3, si tú rechazas a algunos hermanos de la iglesia y los consideras que no están a tu altura, yo te invito a que te vayas. Yo te invito a que salgas de acá. Porque lo que viene después en el versículo 11 es horrible. Ni siquiera necesitas ser disciplinado. Si se están anidando estos sentimientos en tu corazón, pide ayuda. Si tú ya rechazas a algún hermano, a algún diácono, a algún presbítero, al pastor, pide ayuda. Necesito ayuda. No puedes permitir que el pecado fecunde sus huevos horribles, asquerosos en tu corazón. Porque cuando esos huevos nazcan en tu corazón, tienen consecuencias horribles, terribles en la iglesia. Dividen la iglesia. La Biblia nos menciona en Génesis capítulo 4 que cuando el corazón de Caín empezó a anidar sentimientos de envidia contra su hermano Abel, viene Dios y le dice: domina tu corazón, domina tu pecado, si no, Él te va a dominar a ti. Entonces yo te hago un llamado a ti, tal vez que no tienes estos sentimientos aún muy anidados en ti, o ya estás rechazando a alguien de a poquito, pide ayuda, busca al Señor, busca a tus líderes, busca a un hermano y confiesa este pecado. Porque este pecado se va a transformar en un machete que va a empezar a descuartizar la iglesia. Y nosotros ya lo hemos vivido como denominación. Yo espero en el Señor que nunca lo vivan aquí en la iglesia. Y les pido que esa sea su oración también. Que nunca jamás vivan esto en la iglesia. Pero déjame hacerte el llamado una vez más. Si se están anidando estas cosas en tu corazón, arrepiéntete. 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 Porque dentro de la iglesia pueden haber muchos pecados, muchas faltas. Mentirosos, falso testimonio, adulterios, fornicaciones, etc. Pero la Biblia aparta un espacio especial, distinto y con un castigo mucho más duro al divisor. Entonces, arrepiéntete delante del Señor. Y con este arrepentimiento, aquí te invito a que empieces a amar la iglesia. Ama la iglesia. Sométete a la disciplina. Si está esto en tu corazón y tienes que ser disciplinado, gloria a Dios. Porque la disciplina va a ser un proceso de sanación para ti. Va a ser un proceso de restauración. Pero si no estás haciendo oído este llamado, tienes que abstenerte de las consecuencias. Y las consecuencias están en el versículo 11. Y con esto ya voy terminando, que es el último punto. Versículo 11 dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si amas a Cristo, amas su iglesia. ¿Han visto esas personas que dicen: tú eres muy buena onda, me caes muy bien, pero tu esposa, no? No, si lo mejor de ellos es él
Ah, que él es muy simpático, muy buena onda. Pero la esposa, uy, le echa a perder todo. ¿Han escuchado esa expresión o no? Yo la he escuchado muchas veces en mi tiempo corto pastoral. Eso es horrible. Eso es terrible. Y si me dicen a mí, yo le pego un combo. Yo voy y la forro. No, no le puedo forrar porque me van a disciplinar, pero sí le digo algo bien duro. Le llamo la atención. Porque la Biblia dice de que cuando tú te casas, pasas a ser uno con esa mujer. Uno, una sola persona. Los dos entrelazados, así unidos. Lo que te pase a ti, que me pase a mí. Eso es lo que dijo Adán en el Edén. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que te ocurre a ti, me pasa a mí también. Entonces, cuando uno se casa, son uno. Entonces, ¿cuánto más? ¿Cuánto más el Señor tiene atención por su iglesia? Su iglesia hoy es la novia. Y cuando Él venga se transformará en la esposa del Cordero. ¿Cuánto más el Señor tiene celo por la iglesia? Si envió a su Hijo a morir por la iglesia. ¿Cuánto más el Señor no va a tomar a este pervertido que viene a destruir la iglesia y lo va a destruir? Lo va a condenar. Porque fíjate lo que dice el versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido. La palabra sabiendo tiene que ver con discernir. O sea, le está diciendo a la iglesia, aprendan a discernir. No sean suaves. No sean ligeros con esto. El apóstol Pablo está diciendo, aprendan a identificarlos. Como algo liviano. Aprendan a discernir. Porque el tal se ha pervertido. Cuando uno ve en la televisión un violador y asesino, y que hace esto sistemáticamente, ¿cómo se refieren en las noticias de él? Un pervertido sexual. Porque esta persona ha distorsionado la realidad. No tiene claridad de lo que está bien y de lo que está mal. Ha normalizado lo malo. Una persona pervertida es una persona que ha normalizado lo que está mal. Eso es alguien pervertido. Entonces, una persona divisoria, una persona que tiene un carácter que no es buena onda, que no es simpático, que es difícil llegar a él, que si tú le dices algo se enoja y explota y es como un volcán. Y nosotros hemos normalizado eso, es porque quizás también nos hemos pervertido. Porque eso no está bien. La Biblia condena eso. La Biblia habla sobre la ira, habla sobre el enojo, habla sobre estas personas. Aquellos que normalizan esto ya se han pervertido porque dividen la iglesia. Entonces tenemos que hacer un examen profundo de nuestro corazón. Tenemos que hacer un examen profundo de la comunidad de la iglesia. Porque tal vez hay algunos aquí que ya se han pervertido, que han normalizado ser divisores, que han normalizado llegar y decir cosas y herir al otro, que han normalizado ser enojones y que eso está bien. Eso no es normal. Eso no está bien. No está bien. ¿Te imaginas Jesús fuera así con nosotros? ¿Te imaginas Cristo fuera así con nosotros? Que llega y nos dice cosas. Que llega y se enoja y nos rechaza y por 2 semanas te tengo bloqueado de Instagram y de Facebook y de las redes sociales celestiales y no me llega ninguna oración tuya por 2 semanas. ¿Se imaginan Dios fuera así? Si Dios fuera así en ese mismo instante tú caes muerto. Si Dios fuera así, en ese mismo instante tú dejas de existir. Y la Biblia es enfática en decir que tenemos que parecernos a Cristo. Esto. Porque la Biblia dice que eso es perversión. Pero la persona que se le ha disciplinado, que se le ha advertido 1 y 2 veces, como dice el texto, dice, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, ya está condenado por su propio juicio. Qué horrible. Qué horrible.
Porque la palabra condenación no está hablando de una disciplina que va a ser por un momento y ya están listos. No es una disciplina de 6 meses que no puedes participar de la cena, no puedes orar en público, no puedes tener cargos. No es eso. Está hablando de real condenación, de una condenación de tu vida. Esa persona ya ha sido condenada, está fuera de la comunión. ¿Tú entiendes lo horrible que es eso? ¿Tú entiendes que lo que hacemos hoy domingo por la mañana es un spoiler del reino de los cielos? ¿Tú entiendes que todo lo que hacemos en el culto es un spoiler, es un aviso, es una probadita, una degustación de la nueva Jerusalén, de las bodas del Cordero? ¿Tú entiendes eso? Que los que participan aquí son los que tienen su ticket listo para ese evento. Y mientras tanto están disfrutando de esta probadita. Yo siempre lo pongo de esta forma, de este ejemplo. Mi esposa cocina un pollo al jugo bien rico, bien bueno. Y esto es verdad. Yo siempre le saco un poquito antes de que esté listo, porque no me gusta el pollo que quede adentro como un poquito crudo. Tiene que ser bien cocido, que se deshaga. Así me gusta el pollo. Entonces cuando me cercioro que está listo, oh, que está bueno. ¿Está lista la comida o no? Sí, porque ya comí, está bueno. Pero todavía no me sirve en el plato. Tú eso estás viviendo cada domingo. Eso es lo que estás experimentando. La Biblia dice que el divisor es sacado de esto. Es retirado de la comunión. Es horrible. Es horrible. Pero hermanos, una advertencia. Y ya con esto voy terminando. El apóstol Pablo toma mucha atención sobre esto. Porque las personas que están acá, tú y yo, hemos sido rescatados por un precio muy alto, que es la sangre de Jesús. Yo no sé si tú entiendes todo lo que significa la cruz. Que Jesús, siendo Dios, ángeles y millares de ángeles cantando santo, 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 día y noche, en gloria, no en forma de carne, en la misma forma de Dios, glorificándolo día y noche, querubines, seres celestiales, rindiendo culto a Cristo. Él dejó todo eso para hacerse hombre, para nacer en Nazaret, una tierra bien fea, Nazaret, tierra maldita menciona la Biblia. De allá viene Jesús, allí creció, ahí se crió, humilde, vivió perfectamente, no tenía que morir, pero Él murió por ti, siendo Dios, siendo perfecto, lleno de toda gloria, para que tú tengas comunión. Entonces te fijas que es horrible el divisor, porque es una persona que busca bajar, disminuir el sacrificio de Jesús. Tú costaste un alto precio, y ese alto precio, Cristo y el Espíritu Santo no van a permitir que sea menoscabado. Entonces tu iglesia, quédate atenta de esto, quédate pendiente de esto, examina tu corazón, examínate todos los días. Si estás rechazando a un hermano, yo te invito que durante la semana te reconcilies, te pongas a cuentas. Si tú ya estás anidando estas cosas en tu corazón, no permitas pasar más tiempo. Que sea pronto, que sea luego. Reconcíliate, arréglate. No permitas que te transformes en un condenado. No lo permitas. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios bueno,